El luchador golpeó a un guardia real justo delante del Palacio de Buckingham, riendo y grabándolo todo con su cámara. La multitud se quedó impactada, pero él no tenía ni idea de que Ronda Rousey estaba entre los espectadores. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. La luz de la mañana se derramaba sobre el Palacio de Buckingham, como si el sol hubiera decidido vestir de oro las rejas y los muros de piedra. El aire todavía fresco transportaba el rumor del tráfico distante y el murmullo de cientos de voces que se mezclaban en distintos idiomas. Las banderas ondeaban suavemente en lo alto, reflejando el resplandor de un cielo despejado, y las piedras del patio brillaban con un lustre casi líquido, como si alguien las hubiera pulido a mano para recibir al día. Frente al palacio, la multitud se agrupaba con expectación. Eran turistas, familias, parejas, estudiantes y curiosos que habían llegado temprano para presenciar el famoso cambio de guardia. Las cámaras y los teléfonos móviles se levantaban en alto, capturando cada detalle. Los uniformes rojos, los altos sombreros de piel de oso, los pasos perfectamente sincronizados de los soldados que esperaban detrás de la verja. Había niños riendo, vendedores ambulantes ofreciendo pequeñas banderas británicas y el aroma tentador de café recién hecho que se escapaba de un carrito cercano. Era una de esas mañanas que parecían destinadas a quedar grabadas en la memoria de quienes estaban allí. Entre la multitud, sin embargo, había alguien que no encajaba del todo en la escena. Era un hombre alto, de hombros anchos, con una presencia que se imponía incluso sin querer, o, más bien, porque quería. Caminaba con paso firme, como si el suelo le perteneciera, y su sombra se proyectaba larga sobre las piedras. Vestía una chaqueta de cuero negro ajustada a su musculoso torso, con las palabras "No Mercy" grabadas en letras blancas y agrietadas, como cicatrices viejas. Su nombre era Brad Coulter, un luchador estadounidense que había construido su fama sobre la polémica, el espectáculo y una necesidad casi enfermiza de ser el centro de atención. Su rostro era duro, con la mandíbula cuadrada y los ojos ocultos tras unas gafas de aviador que reflejaban el brillo del sol. Mientras avanzaba entre los turistas, su sola presencia hacía que la gente se apartara instintivamente, del mismo modo que se evita un relámpago antes de que caiga. Dos jóvenes lo seguían a corta distancia, uno con una cámara montada sobre un estabilizador, el otro sosteniendo un teléfono. Sus risas sonaban tensas, como las de quienes no saben si lo que están haciendo es una gran idea o un desastre inminente. «Esto se va a hacer viral, tío», murmuró uno de ellos tratando de sonar confiado. Brad sonrió sin mirar atrás. «Por supuesto que sí. Vamos a darles un espectáculo que no olvidarán». Su voz era grave, segura, la de alguien acostumbrado a que el mundo lo escuchara. Se detuvo frente a la verja, observando a los guardias inmóviles al otro lado. «Míralos», dijo en voz alta, asegurándose de que su comentario se colara en las grabaciones de las cámaras. «Ni siquiera parpadean. ¿De verdad eso impresiona a alguien?» Al principio, nadie le prestó demasiada atención. Era fácil confundirlo con otro turista demasiado entusiasta, pero había algo en su tono, en la forma en que sus palabras parecían buscar una reacción, que hizo que algunas cabezas se volvieran hacia él. El guardia más cercano, un joven de rostro sereno y mandíbula firme, permanecía erguido e imperturbable. Bajo la sombra del alto sombrero, sus ojos azules se mantenían fijos en la distancia. Se llamaba Thomas Avery y había jurado mantener la compostura ante cualquier provocación. Sabía que parte de su deber consistía en representar la calma y la dignidad de su regimiento, sin importar lo que ocurriera frente a él. Pero algo en el tono de aquel extraño estadounidense encendió una alerta silenciosa en su interior. No era el primer insolente que se burlaba de un guardia, pero había en ese hombre una energía distinta, una mezcla peligrosa de soberbia y deseo de conflicto. Brad apoyó sus antebrazos sobre la reja y se inclinó hacia adelante, examinando con detenimiento al guardia. «Debe de ser aburrido, ¿no?», dijo con voz alta, suficiente para atraer la atención de quienes estaban a su alrededor. «Estar ahí todo el día, quieto como una estatua. Vamos, hombre, pestañea al menos». Algunas risas incómodas se escaparon entre los turistas, pero la mayoría lo miró con desagrado. Una mujer joven,
con acento británico, le lanzó una mirada de reproche. «Es una tradición», dijo con tono firme. «Debería respetarla». Brad esbozó una sonrisa burlona. «¿Tradición? Claro. Tradición de mirar al vacío. Muy inspirador». El comentario arrancó un murmullo de desaprobación entre la multitud. Los vloggers detrás de él intercambiaron miradas nerviosas. «Quizás ya tienes suficiente material», susurró uno. Pero Brad no parecía dispuesto a detenerse. Su pecho se inflaba con cada palabra, disfrutando de la tensión que crecía a su alrededor. «Vamos, soldadito, dime algo. ¿Eres humano o un robot vestido de rojo?» Su voz cortó el aire, y un par de turistas se alejaron discretamente. El guardia, por su parte, ni se inmutó. Thomas Avery continuó mirando al frente, respirando con calma. Sentía el calor del sol en el cuello, el peso del fusil contra su hombro, el sudor bajo el uniforme, pero no cedió ni un milímetro. Brad se giró hacia sus acompañantes y alzó las manos. «Mírenlo. No se mueve ni aunque le griten al oído. Eso es disciplina, señoras y señores». La gente comenzó a murmurar más fuerte. Algunos levantaron sus teléfonos para grabar. Otros negaron con la cabeza. «Debería avergonzarse», murmuró un anciano a su esposa. «Estos americanos no saben dónde están». Sin embargo, Brad continuó, cada vez más animado por el espectáculo. «¿Sabes lo que me pregunto?», dijo mientras daba un paso más cerca de la verja. «¿Hasta qué punto pueden soportar sin reaccionar?» Su sonrisa se ensanchó. «Apuesto a que podría ponerme justo frente a él y no haría nada». Una sombra de preocupación cruzó el rostro de uno de los bloggers. «Brad, no lo hagas. No puedes acercarte tanto». Pero el luchador apenas lo escuchó. Su mente ya había decidido. El sonido de los pasos sincronizados de los guardias al otro lado parecía desafiarlo, como un eco que lo provocaba. La tensión en el aire era palpable. Algunas personas comenzaron a apartarse, temiendo que aquello se saliera de control. El guardia, inmóvil, seguía siendo el único punto de calma en medio del creciente caos. Brad levantó una pierna y apoyó su bota sobre el primer peldaño de la reja. El metal emitió un chirrido leve, un sonido que hizo que varios espectadores se llevaran las manos a la boca. «Vamos, hombre», dijo entre risas. «No te pondrás nervioso, ¿verdad?» El guardia permaneció en silencio. Fue entonces cuando Brad, disfrutando del nerviosismo del público, murmuró algo casi inaudible. «Esto será viral». Y con un movimiento rápido, se impulsó y saltó al otro lado. El silencio que siguió fue absoluto. Por un instante, el bullicio de la ciudad desapareció, reemplazado por el eco de las botas del luchador al caer sobre la piedra. La multitud jadeó, incapaz de creer lo que veía. Los guardias más alejados se tensaron, listos para intervenir si se daba la orden. Thomas Avery sintió como su respiración se aceleraba, pero no movió un músculo. El protocolo era claro. Solo actuar en defensa directa o por instrucción superior. Brad, ajeno a la gravedad de su acto, comenzó a caminar lentamente hacia el guardia, su sombra alargándose frente a él. «Ahora sí», dijo con tono de satisfacción. «Veamos si sigues sin moverte». El luchador comenzó a girar alrededor del soldado, estudiándolo como si fuera un adversario en el cuadrilátero. El público, dividido entre el miedo y la fascinación, seguía grabando. El rostro de Brad reflejaba una mezcla de orgullo y desprecio. «¿Qué se siente ser una estatua?», preguntó, inclinándose peligrosamente cerca del rostro del guardia. Ninguna respuesta. Thomas Avery, con la mirada fija al frente, sostenía el fusil con más fuerza. Por dentro, su mente repetía el mismo mantra: calma, disciplina, deber. Pero Brad no soportaba el silencio. La falta de reacción lo enfurecía más que cualquier insulto. «¿Nada? ¿Ni una palabra?», gruñó, y levantó una mano frente a los ojos del guardia, moviéndola de un lado a otro. «Esto es ridículo», añadió. «Podría empujarte ahora mismo y ni siquiera levantarías un dedo». Su voz resonó entre las piedras del patio, alimentando el nerviosismo de los presentes. Una madre abrazó a su hijo con fuerza, apartándolo de la escena. «No mires, cariño». Brad alzó los brazos hacia el público, buscando aprobación. «Vamos, ¿dónde están los aplausos? Esto es historia en vivo». Pero solo recibió miradas frías y murmullos de desaprobación.
Un hombre gritó desde la verja. ¡Aléjate de él, imbécil! Brad giró la cabeza con una sonrisa torcida. ¿Y si no quiero? Se inclinó hacia el guardia una vez más, su rostro a apenas unos centímetros del de Thomas. «Solo quiero ver si sangras», murmuró. La tensión estalló. En un movimiento brusco, el luchador extendió la mano y agarró el uniforme escarlata del soldado, tirando de él con una fuerza brutal. El cuerpo de Thomas perdió el equilibrio. Durante una fracción de segundo, ambos quedaron congelados en una imagen imposible. El símbolo de la disciplina enfrentado al símbolo de la arrogancia. Luego vino el impacto. El sonido del cuerpo del guardia golpeando las piedras resonó como un trueno. El fusil cayó a un lado, el sombrero rodó y se detuvo contra la base de la verja. El público gritó. Algunas personas corrieron hacia la reja, otras retrocedieron horrorizadas. «¡Está loco!», gritó alguien. «¡Llamen a la policía!». Brad se enderezó jadeando, con una sonrisa satisfecha. «Eso sí que fue un espectáculo», proclamó, levantando los brazos. Pero nadie aplaudió, nadie reía. Los murmullos se convirtieron en voces airadas. «¡Animal!», gritó un turista. «¡Asesino!», vociferó otro. El sonido de las sirenas comenzaba a acercarse, aunque él no parecía escucharlas. Thomas, tirado en el suelo, trató de incorporarse. Un dolor agudo le atravesó el hombro. Aún así, con el orgullo de un soldado, intentó ponerse en pie. Su mente no pensaba en la humillación, ni siquiera en el dolor, sino en su deber. No permitir que el uniforme perdiera su dignidad. La multitud observaba con una mezcla de compasión y furia. Y entonces, al borde de la multitud, entre los rostros agitados y las cámaras levantadas, una mujer se movió. Llevaba una chaqueta oscura y una gorra sencilla que le ocultaba parte del rostro. Caminaba con paso firme, sin prisa pero sin titubeos, y sus ojos, ocultos bajo la visera, se fijaron directamente en Brad. Su presencia no necesitó presentación. El aire mismo pareció cambiar a su alrededor. El luchador aún reía, satisfecho con su hazaña, sin darse cuenta de que el verdadero combate apenas estaba por comenzar. La multitud, inconsciente aún de lo que iba a presenciar, contenía el aliento. Y mientras el sol seguía brillando sobre el palacio, el día, que había comenzado con una luz dorada, empezaba a oscurecerse con el peso de una lección que aún nadie entendía del todo. El silencio que se extendió después del último eco del golpe fue distinto al anterior. Ya no era la expectación del espectáculo, sino el vacío que deja una falta de respeto imperdonable. En ese silencio, los pasos de la mujer que avanzaba parecían marcar el compás de algo inevitable. Nadie lo sabía aún, pero Londres estaba a punto de presenciar no una pelea, sino una lección sobre lo que significaba la verdadera fuerza. Y aquel día, entre el orgullo herido de un hombre y la calma serena de otro, el destino había decidido que Ronda Rousey caminara hacia el centro de la escena. El aire frente al Palacio de Buckingham parecía haberse detenido, como si incluso el viento temiera romper el silencio tenso que se había instalado tras el golpe. El eco del impacto todavía resonaba entre las paredes de piedra y los cuerpos apretados de la multitud. El guardia yacía en el suelo, su uniforme rojo manchado de polvo, su brazo torcido de forma antinatural sobre las losas grises. Su sombrero había rodado hasta la verja y reposaba inmóvil, un símbolo caído de la disciplina que había representado. Durante unos segundos nadie supo qué hacer. Los turistas se miraban entre sí, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. El sonido metálico de la cámara del bloguero, aún grabando, era el único ruido que persistía, un zumbido inquietante que rompía la quietud. Luego, como una ola, el ruido volvió. Voces, gritos, sollozos. «Dios mío, lo ha tirado. Está herido. Llamen a la policía». La multitud se agitaba en una mezcla de miedo y furia. Brad Coulter permanecía en el centro de aquella escena, con el pecho inflado, jadeando de satisfacción. Su respiración formaba nubes breves en el aire, y su sonrisa era la de un hombre convencido de haber ganado. «¿Lo vieron?», gritó levantando los brazos. «Eso es fuerza, eso es espectáculo». Su voz resonó entre los gritos, pero nadie aplaudió. Algunos se apartaban, otros lo increpaban.
«¡Eres un monstruo!», gritó una mujer, mientras sujetaba a su hijo para que no mirara. «¡Un idiota!», murmuró otro hombre. La desaprobación era casi física, como una marea que empezaba a empujarlo hacia atrás. Pero él no lo notaba. Su mente seguía atrapada en el eco de su propio poder. El guardia en el suelo, Thomas Avery, trató de moverse. Sintió un ardor punzante en el hombro, un dolor que lo hizo apretar los dientes, pero se negó a gemir. Apoyó la mano buena en el suelo y con un esfuerzo visible trató de incorporarse. Su respiración era irregular y la visión le temblaba en los bordes, pero la disciplina que lo había acompañado durante años se impuso sobre el dolor. Un murmullo recorrió a los presentes cuando lo vieron intentar ponerse de pie. Aquella voluntad silenciosa conmovió incluso a quienes estaban más lejos. Thomas no miró a su atacante, miró el fusil a su lado, lo tomó con la mano que aún podía mover y lo mantuvo junto a su cuerpo, como si aún estuviera de guardia. Nadie le había ordenado continuar, pero su deber estaba grabado en su alma. A unos metros, los otros guardias permanecían firmes, esperando órdenes. Sabían que intervenir sin instrucción directa podría agravar la situación, pero cada músculo de sus cuerpos pedía moverse. La tensión era insoportable. Desde la entrada lateral del palacio, 2 paramédicos aparecieron corriendo, llevando una camilla plegable. La multitud se abrió para dejarlos pasar, y el sonido de sus pasos apresurados sobre el pavimento trajo consigo un hilo de esperanza. «¡Déjenos espacio!», gritó uno. Se arrodillaron junto a Thomas y comenzaron a revisarlo. «Tiene el hombro dislocado, quizá una fractura», murmuró el más joven, mientras el otro pedía una camilla por radio. Thomas intentó hablar, pero el médico lo detuvo con una mano en el pecho. «Tranquilo, soldado, ya pasó». Pero no había pasado. No mientras Brad Coulter aún se pavoneaba frente a todos. El luchador se giró hacia su equipo. «¿Lo grabaron todo?», preguntó, agitando una mano. Uno de los jóvenes asintió con un temblor en la cabeza. «Sí, pero, Brad, esto...». «Perfecto», lo interrumpió el hombre. «Esto romperá Internet. Miren sus caras. Jamás han visto algo así». Su tono era una mezcla de orgullo y ceguera. No entendía, o no quería entender, que ya no era el protagonista de una broma, sino el villano de una tragedia. El murmullo del público se tornó en rabia. «¡Bestia!», gritó un hombre. «¡Cobarde!», vociferó otro. Los policías apostados a lo lejos comenzaron a correr hacia el grupo, abriéndose paso entre los espectadores. El rugido de las sirenas llenaba ahora la plaza, acercándose con rapidez. Pero antes de que llegaran, un nuevo movimiento llamó la atención de todos. Entre los rostros agitados, una mujer se adelantó. No gritaba ni levantaba las manos. Caminaba con calma, con una seguridad que contrastaba con el caos que la rodeaba. Llevaba una gorra que le cubría parte del rostro y una chaqueta deportiva oscura, nada llamativo. Pero había algo en su forma de moverse, en su porte, que hacía que la gente se apartara sin necesidad de palabras. Sus pasos eran firmes, medidos, y sus ojos, ocultos tras las sombras de la visera, estaban fijos en Brad. Ronda Rousey no había planeado intervenir ese día. Había llegado a Londres unos días antes, invitada a impartir un seminario de defensa personal para mujeres en una escuela local. Aquella mañana había querido disfrutar de su anonimato, perderse entre los turistas y observar la ceremonia de los guardias, una tradición que le fascinaba por su disciplina y su simbolismo. Pero cuando vio a ese hombre burlarse del soldado y luego empujarlo con tanta crueldad, algo dentro de ella se contrajo. No era ira lo que sintió, sino una punzada profunda de desprecio, el eco de años viendo a hombres confundir la fuerza con el abuso. El público, al verla avanzar, no sabía quién era, pero su presencia bastó para que el ruido se apagara un poco. Brad la notó solo cuando estuvo a unos pasos de él. «¿Y tú quién eres?», preguntó con una risa burlona, alzando las cejas. Ronda no respondió de inmediato. Miró al guardia herido, luego al hombre frente a ella. Su voz, cuando habló, fue baja pero clara. «Has hecho suficiente». Brad soltó una carcajada. «¿Suficiente?», solo le dio un empujón. «Está bien, debería agradecerme por hacerlo famoso». Ella no apartó la mirada. «Está herido», dijo. «Y tú lo sabías». Él se encogió de hombros. «Va, son soldados.
Están entrenados para eso. No pasa nada. La multitud contenía el aliento. Algunos reconocieron el tono de su voz, la seguridad en su postura. ¿Es ella? ¿Es Ronda Rousey?, susurró alguien. Otro respondió con incredulidad. No puede ser. ¿Qué haría ella aquí? Pero la duda se extendió rápidamente. Brad, ajeno a los murmullos, dio un paso hacia ella, alzando la voz. Escucha, chica, esto no tiene nada que ver contigo. Así que da la vuelta y sigue con tu día. Ronda no se movió. Mi día estaba bien, respondió con calma, hasta que vi a un hombre abusar de otro solo porque podía. ¿Abusar?, dijo él riendo. No seas dramática. Llamar diversión a humillar a alguien no te hace fuerte, te hace pequeño. Su tono seguía sereno, pero sus palabras eran como golpes. Brad sintió una punzada de irritación, esa sensación que antecede al deseo de imponerse otra vez. «Cuidado con cómo me hablas», gruñó. «No me gusta que una desconocida me dé lecciones». «Entonces escucha en silencio», respondió ella. El público empezaba a murmurar con creciente expectación. Algunos teléfonos apuntaban directamente a ellos. El guardia herido era atendido por los paramédicos, que lo colocaban cuidadosamente en una camilla. Pero casi nadie miraba ya esa escena. Toda la atención estaba concentrada en la tensión invisible que se formaba entre el luchador y la mujer que lo desafiaba, sin alzar la voz. Brad dio un paso más, hasta quedar tan cerca que su sombra cubrió a Ronda. «Te lo diré una vez», dijo bajando la voz. «Apártate». Ella lo miró a los ojos y contestó con frialdad. «No». Él soltó una carcajada que resonó como un rugido. «De acuerdo, tú lo pediste, pero no digas luego que no te avisé». Ronda no se movió. Sus manos permanecían relajadas a los costados, su respiración tranquila. En su rostro no había desafío, solo control. En ese momento, los paramédicos comenzaron a llevarse la camilla con Thomas hacia una ambulancia. El sonido de las ruedas sobre el pavimento resonó entre los murmullos. Thomas, pálido, giró la cabeza apenas un poco, y sus ojos se cruzaron con los de Ronda. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que ambos entendieran algo, sin necesidad de palabras. Había alguien dispuesto a restaurar la dignidad que él no podía defender en ese momento. Brad siguió hablando, pero su voz empezó a perder la firmeza de antes. «Mírame, cariño», dijo con sarcasmo. «No quiero hacerte daño. Pero si te entrometes en mis asuntos, no me dejas opción». «Esto ya no es tu asunto», replicó ella. «Ya cruzaste la línea». «¿Y tú qué vas a hacer?», preguntó con un gesto burlón. «¿Llamar a la policía?» «Ya vienen. Yo hablaré con ellos». Fue un malentendido. Ronda inclinó ligeramente la cabeza. «No, no lo fue. Fue un ataque». Sus palabras resonaron como una sentencia. Brad dio un paso más, y por un segundo, sus ojos se endurecieron. «Te diré algo», dijo en tono bajo, con una sonrisa torcida. «No suelo pegarle a las mujeres, pero a veces las que hablan demasiado se lo buscan». El murmullo del público se elevó. «No lo hagas», gritó alguien. «Basta ya». Ronda lo observó con una calma inquebrantable. «No necesitas golpearme», dijo. «Ya estás perdiendo». Él frunció el ceño. «¿Perdiendo qué?» «El respeto, y sin eso no tienes nada». Sus palabras lo desarmaron más que cualquier golpe. Brad sintió el vacío entre los gritos y su propio orgullo desmoronándose. Pero su cuerpo, movido por el impulso, no supo detenerse. Extendió la mano hacia ella, dispuesto a empujarla, solo para afirmar su poder una vez más. Ese movimiento sería el detonante. La frontera invisible entre el abuso y la consecuencia acababa de romperse. La multitud lo sintió antes incluso de verlo. Las cámaras se alzaron. Los murmullos se callaron. Ronda dio un paso adelante, sin prisa, pero con una determinación que heló el aire. Aquel momento, en apariencia insignificante, marcaría el inicio de algo mucho más grande que una pelea. El encuentro entre la arrogancia y la verdadera fuerza, entre el ruido del ego y el silencio de la disciplina. La tensión era tan densa que parecía tangible. Los policías ya se acercaban corriendo, pero aún no habían llegado. El público contenía la respiración, y justo antes de que Brad alcanzara su brazo, la historia empezó a inclinarse hacia su inevitable desenlace. Ronda lo sabía, el guardia lo había presentido, y Londres, sin entender por qué, se preparaba para presenciar una lección que quedaría grabada no solo en las cámaras,
sino en la memoria colectiva de todos los que estaban allí, porque a veces la justicia no necesita uniforme ni corona. Basta con alguien que decida decir basta. El aire frente al Palacio de Buckingham se volvió pesado, como si la ciudad entera hubiera dejado de respirar. El rugido lejano de las sirenas se acercaba, rebotando contra las fachadas de piedra. Pero el verdadero centro del mundo en ese instante estaba allí, entre un hombre y una mujer que se miraban en silencio, separados apenas por un paso de distancia. La multitud había retrocedido unos metros, dejando un círculo vacío en el centro de la plaza. Nadie se atrevía a hablar, aunque los teléfonos continuaban grabando. Era un silencio expectante, tenso, de esos que preceden al estallido. Brad Coulter mantenía la mandíbula apretada, los músculos del cuello tensos. El sudor brillaba en su frente, pero no era por miedo, sino por la furia que lo consumía. Frente a él, Ronda Rousey seguía inmóvil, con los brazos relajados a los costados, los hombros rectos y la mirada fija. No había desafío en sus ojos, solo una calma implacable. Esa calma era lo que lo desquiciaba. Había pasado años intimidando a otros con su presencia, acostumbrado a que la gente se apartara o bajara la vista. Pero aquella mujer no se movía. Era como si su serenidad deshiciera toda su agresión. La multitud contenía el aliento. A lo lejos, los paramédicos ya habían subido al guardia herido a la ambulancia. El vehículo arrancó lentamente, su sirena perforando el aire mientras desaparecía entre los gritos de los curiosos. Thomas Avery, tumbado dentro, con el brazo inmovilizado, alcanzó a mirar por la ventanilla y vio fugazmente la silueta de Ronda entre la multitud. No sabía quién era, pero algo en su porte le resultó familiar. Había en ella una dignidad que reconocía, un tipo de fuerza que no necesitaba uniformes para imponerse. Luego la ambulancia giró la esquina, y el ruido de la ciudad lo envolvió. Brad se pasó una mano por la cara, intentando recuperar el control de la situación. «Te lo advierto», dijo con voz ronca. «No te metas en esto». Ronda no respondió. Su respiración era tan pausada que parecía medir el tiempo mismo. Los ojos de Brad, tras las gafas que había empujado hacia su frente, eran dos brasas encendidas de rabia contenida. Dio un paso más y su voz subió un tono. «¿Qué te crees? ¿Una heroína? Esto no tiene nada que ver contigo». «Todo lo que humilla a alguien tiene que ver conmigo», replicó ella con suavidad. Aquellas palabras fueron como una bofetada. El luchador se rió, pero era una risa sin convicción. «¡Qué poética! ¿Te crees una salvadora ahora?» «No», dijo ella. «Solo alguien que sabe cuándo un límite ha sido cruzado». Las cámaras captaban cada segundo. Los flashes se multiplicaban. Las luces de los teléfonos pintaban sombras sobre los rostros tensos del público. Un grupo de turistas mayores murmuraba entre sí, mientras un joven con acento americano decía, «Creo que es Ronda Rousey». El rumor se propagó como fuego. De pronto el silencio se rompió, con un murmullo colectivo. «¡Es ella! Ronda Rousey está aquí». Brad frunció el ceño. «¿Qué dijeron?» Giró la cabeza un instante, confundido por las reacciones. Entonces la vio a plena luz. La visera de su gorra ya no le cubría el rostro. Su expresión era reconocible en todo el mundo. Y en ese momento, su arrogancia se mezcló con algo nuevo. Duda. «¿Eres tú?», murmuró con incredulidad. «Vaya sorpresa». Su tono intentaba sonar burlón, pero había una grieta en su voz. «Esto mejora cada segundo. La campeona viene a darme un sermón. No necesito tus lecciones, Ronda». Ella lo observó sin cambiar el gesto. «No vine a enseñarte nada, pero si insistes, puedo recordarte lo que significa el respeto». «Respeto», repitió él, soltando una carcajada amarga. «Respeto es ganar, es dominar, es que la gente te mire con miedo». «Eso no es respeto», dijo ella. «Eso es miedo disfrazado de admiración, y el miedo nunca dura». El público escuchaba en silencio. Algunos grababan, otros simplemente observaban, atrapados por la tensión creciente. Brad respiró hondo, intentando mantener su imagen. No podía permitir que lo humillaran frente a una multitud, y menos frente a una mujer. Se acercó un paso más. «Te lo diré por última vez», dijo con voz baja, casi un gruñido. «Aléjate». Ronda no se movió. «No, te vas a arrepentir». «No lo creo».
Esa última respuesta, tan simple, fue la chispa que encendió el fuego. Brad levantó la mano, dispuesto a apartarla de un empujón. No pretendía golpearla. Al menos eso se decía a sí mismo. Solo quería que diera un paso atrás, que lo dejara en paz, que le devolviera el control que había perdido. Pero el movimiento fue torpe, cargado de rabia. Cuando su mano rozó el brazo de Rhonda, la reacción fue inmediata. No hubo gritos, ni brusquedad, solo precisión. En una fracción de segundo, ella giró el cuerpo, atrapó su muñeca y usó su propio impulso para desequilibrarlo. La multitud vio cómo el hombre daba un paso en falso y perdía el equilibrio. Rhonda lo soltó antes de que cayera, dejándolo tambaleante, humillado. «Eso fue un aviso», dijo ella. Brad la miró con furia. «¿Aviso?», bufó. «Eres rápida, te lo concedo, pero no volverás a hacerlo». «No necesito hacerlo», respondió ella. «Podrías detenerte ahora». «¿Y dejar que todos piensen que una mujer me dio una lección?». Su voz se quebró. «Ni lo sueñes». Su respiración era pesada. Cada palabra que decía lo hundía más. Dio un paso adelante y golpeó el aire con las manos, como si calentara los músculos antes de un combate. El público retrocedió un poco. «Esto va a ponerse feo», murmuró alguien. Rhonda mantuvo su posición. «No tienes que pelear», dijo con serenidad. «Sí, tengo», replicó él, y se lanzó hacia adelante. Su cuerpo, grande y fuerte, se movía con la inercia de alguien que había pasado años aprendiendo a imponer fuerza bruta. Pero Rhonda no necesitaba fuerza. Esperó el momento exacto. Cuando él extendió el brazo, ella se giró, esquivando el contacto, y usó su propio peso contra él. El movimiento fue fluido, casi elegante. Brad volvió a tropezar, esta vez cayendo de rodillas. Los murmullos se transformaron en gritos ahogados. «¡Dios mío!», exclamó una mujer. «¡Ella lo derribó!». Brad se levantó de inmediato, el rostro encendido, los puños cerrados. «Esto no ha terminado», gruñó. «Para ti sí», dijo Rhonda. «Aún puedes irte caminando». «¿Caminando?», escupió la palabra como un insulto. «No me voy de aquí sin ganar». «Ya perdiste», dijo ella. «Solo no lo has entendido». El silencio volvió a caer por un instante. El viento agitó las banderas sobre las torres del palacio. La escena parecía detenida en el tiempo. Entonces, Brad cargó por tercera vez. Esta vez no había cálculo ni técnica, solo rabia. Rhonda esperó. Sus ojos siguieron el movimiento de su torso, sus hombros, sus caderas. Cuando él intentó sujetarla, ella giró el cuerpo, se inclinó y con un movimiento limpio, usó su fuerza para proyectarlo por encima de su hombro. El impacto resonó sobre las losas. El cuerpo del luchador quedó extendido, el aire escapándole de los pulmones. Un murmullo de asombro recorrió la plaza. Era un sonido diferente, una mezcla de incredulidad y alivio. Rhonda dio un paso atrás, observándolo. «No quiero hacerte daño», dijo con tono firme. «Detente». Pero él no escuchó. Se incorporó lentamente, con el rostro deformado por la humillación. «No», jadeó. «No me derrotas. Nadie me derrota». Ella lo miró con algo que no era desprecio, sino compasión. «Te derrotas tú solo», dijo. Pero esas palabras fueron demasiado para él. Con un rugido se lanzó de nuevo, más lento esta vez, sin control. Rhonda lo esquivó, giró sobre sí misma y en un movimiento final, lo sujetó del brazo y lo llevó al suelo. El sonido del impacto fue seco. Final. En un instante, Brad Coulter quedó inmovilizado, con el rostro presionado contra la piedra y el brazo en una llave de la que no podía escapar. Su respiración se volvió entrecortada. La multitud explotó en un murmullo ensordecedor. Algunos aplaudían, otros grababan en silencio, otros simplemente observaban con asombro. Rhonda no hablaba. Su rostro estaba sereno, su mirada fija en el horizonte. «Esto se acabó», dijo finalmente. «Ríndete». Brad apretó los dientes. «No, me rindo». «Entonces aprende», respondió ella. Aflojó la presión, lo suficiente para que pudiera respirar. «La fuerza sin respeto no es nada. Hoy te lo llevas grabado». Luego lo soltó y se apartó, dándole espacio. Brad no se movió de inmediato. Permaneció allí, jadeando, mirando las piedras. Cuando al fin se incorporó, lo hizo sin mirar a nadie.
Su orgullo estaba hecho pedazos. Los policías llegaron en ese momento, atravesando el círculo de espectadores. ¡Atrás, todos!, gritó uno. Den espacio. Dos agentes se acercaron a Rhonda primero. Uno la reconoció enseguida. Señora Rousey, dijo con voz incrédula pero respetuosa. ¿Está bien? Ella asintió. Estoy bien, él también lo estará. Los oficiales se volvieron hacia Brad, que aún respiraba con dificultad. Señor, está detenido por agresión, le dijo uno de ellos mientras le colocaba las esposas. El público estalló en aplausos. Rhonda se quedó quieta, observando cómo se lo llevaban. No sonrió. Su expresión era serena, pero en sus ojos había una sombra de tristeza. No por él, sino por lo que había representado. El espejo de una sociedad que confundía el espectáculo con la humillación. Cuando los aplausos disminuyeron, dio un paso atrás y levantó la vista hacia el palacio. Los guardias habían retomado sus posiciones, impecables, impasibles, como si el orden natural hubiera sido restaurado. El sol, alto ya en el cielo, bañaba la escena con una luz limpia, como si quisiera borrar las sombras del momento anterior. Rhonda respiró hondo y comenzó a caminar entre la multitud que se abría a su paso. Algunas personas la miraban con gratitud, otras con asombro, pero ella no buscaba reconocimiento. Solo quería que aquel día terminara en silencio. Mientras se alejaba, las sirenas se apagaban y el murmullo de la ciudad recuperaba su ritmo normal. Londres volvía a respirar, ajeno al hecho de que acababa de presenciar algo más que una pelea, una lección. Y en el centro de esa lección, una mujer caminaba sola, con la cabeza en alto, sabiendo que la verdadera victoria no estaba en vencer, sino en saber cuándo detenerse. El sonido de las sirenas se fue desvaneciendo lentamente, dejando tras de sí un silencio denso y pesado, un silencio que parecía absorber el aire mismo frente al Palacio de Buckingham. La multitud comenzaba a dispersarse poco a poco, aún en estado de incredulidad, como si nadie terminara de comprender lo que acababa de presenciar. Algunos hablaban entre susurros, otros miraban las grabaciones en sus teléfonos, repasando una y otra vez el momento en que el luchador norteamericano había sido reducido con una elegancia tan controlada que parecía coreografía. Pero en los ojos de la mayoría no había admiración por la violencia, sino un respeto silencioso hacia la mujer que, sin buscarlo, había devuelto la dignidad a aquella escena. Ronda Rousey permanecía en medio de la plaza, de pie, mientras los policías escoltaban a Brad Coulter, que avanzaba con las manos esposadas, el rostro endurecido por una mezcla de rabia y vergüenza. Su respiración seguía agitada, y su mirada, al pasar brevemente sobre ella, contenía una furia muda, pero también algo nuevo, algo que no sabía nombrar, el peso de una derrota que no se podía medir con golpes ni trofeos. Los aplausos surgieron tímidos al principio, dispersos entre la multitud. Luego crecieron, convirtiéndose en una ovación contenida, más de aprobación moral que de espectáculo. Rhonda no los alentó. No levantó los brazos, no sonrió, ni siquiera los miró directamente. Sabía que no había nada que celebrar. En el suelo, las marcas de la caída del guardia seguían visibles. El eco de la humillación que lo había iniciado todo todavía flotaba en el aire. La justicia, pensó, no siempre llegaba con fanfarrias ni discursos. A veces era tan simple y tan cruda como una lección que se enseñaba sin palabras. Cuando el último coche policial desapareció al final de la avenida, ella se giró, guardó las manos en los bolsillos de su chaqueta y comenzó a caminar hacia el extremo de la plaza. El viento arrastró el murmullo de la gente detrás de ella, y por primera vez en horas, el sonido habitual de Londres, el tráfico, los pasos, las conversaciones, volvió a llenar el aire. Mientras se alejaba, un oficial la alcanzó. Era un hombre de mediana edad, con rostro amable y gesto respetuoso. «Señora Rousey», la llamó, un poco sin aliento. Ella se detuvo y lo miró con serenidad. «Solo quería agradecerle», dijo él. «Si no hubiera intervenido». «Había que hacerlo», respondió ella simplemente. «No por él, sino por lo que representaba». El oficial asintió. «El guardia está camino al hospital, pero los médicos dicen que estará bien. Dislocación de hombro, algunos hematomas. Fue fuerte». «Lo vi», murmuró Rhonda. «Tiene valor. Se mantuvo firme incluso en el suelo».
El policía bajó la mirada, como si esas palabras le hubieran recordado algo esencial sobre su propio trabajo. El valor callado, dijo. El que no presume. Ella asintió con una leve sonrisa. El único que vale la pena. Cuando el agente se marchó, Rhonda siguió caminando. Su cuerpo aún sentía la tensión del enfrentamiento, pero no como una descarga de adrenalina, sino como un peso en el pecho. En su mente, las imágenes se sucedían en silencio. El guardia inmóvil, la mano de Brad extendiéndose, el sonido seco del impacto contra el suelo, la multitud paralizada, el miedo transformado en indignación, y luego su propia reacción, casi instintiva, inevitable. No había sido una decisión razonada, sino algo más profundo. Un reflejo nacido de años de disciplina y de una convicción inquebrantable de que la fuerza debía proteger, no humillar. Había vivido demasiadas veces la línea delgada entre ambas cosas, tanto en el deporte como fuera de él. Sabía reconocerla al instante, y aquel hombre la había cruzado con ambas botas. En los días siguientes, el video se expandiría por el mundo. Pero en ese momento, mientras caminaba por las calles húmedas de Londres, Rhonda no pensaba en las cámaras ni en las redes. Pensaba en el guardia, en la manera en que se había incorporado con el brazo herido, negándose a perder la compostura incluso en el dolor. Aquello, más que su propia intervención, había sido la verdadera lección de la jornada. En su rostro serio y en su silencio, había más coraje que en 1000 gritos de desafío. A veces la grandeza se medía no por los golpes que uno daba, sino por los que era capaz de soportar sin perder la dignidad. El ruido de los coches y las voces del tráfico nocturno comenzaron a diluir el eco de la multitud. Londres recuperaba su ritmo, como si nada hubiera sucedido, pero en algún rincón de la ciudad, el guardia herido descansaba en una camilla, el hombro inmovilizado, mientras los médicos hablaban en voz baja junto a su cama. Thomas Avery mantenía los ojos abiertos, aunque el cansancio pesaba sobre él. A través de la ventana del hospital, podía ver las luces lejanas del palacio, difusas por la neblina. No sentía rencor, solo una especie de quietud extraña, una mezcla de alivio y desconcierto. Recordaba cada detalle del momento, el peso del golpe, el sonido hueco del casco al caer, el rostro del agresor y, finalmente, el de la mujer que había aparecido entre la multitud. No había entendido del todo lo que había pasado hasta después, cuando los paramédicos lo subieron a la ambulancia y alguien mencionó su nombre. Ronda Rousey. El eco de esas dos palabras lo acompañó toda la noche, como un recordatorio de que incluso la fuerza más silenciosa podía surgir de donde menos esperaba. Mientras tanto, en una celda de detención no muy lejos del centro, Brad Coulter se sentaba en un banco de metal, las manos apoyadas en las rodillas. Su rostro, normalmente tan altivo, estaba enrojecido y tenso. Había pasado las primeras horas repitiéndose que todo era un malentendido, que la prensa lo malinterpretaría, que su equipo arreglaría la situación. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el mismo instante repetirse. La forma en que ella lo había mirado, el giro rápido de su cuerpo, el dolor en el brazo al caer. No era el dolor físico lo que lo atormentaba, sino la claridad con la que había sentido su propia impotencia. Por primera vez en años, alguien lo había detenido sin odio, sin violencia innecesaria. Eso era lo que más lo confundía. No la fuerza de Rhonda, sino su calma. Ella no había peleado para ganar, había actuado para poner fin al daño. Esa diferencia lo perseguía como un zumbido constante. A la mañana siguiente, los periódicos londinenses llevaban titulares que recorrían los kioscos con letras grandes y brillantes. Una campeona detiene la vergüenza frente al palacio. Las imágenes, captadas desde decenas de ángulos, mostraban el momento exacto en que Rhonda tomaba al luchador y lo derribaba con precisión impecable. Los comentaristas debatían sobre lo ocurrido, los noticieros repetían los videos una y otra vez, y en las redes sociales los hashtags se multiplicaban. Algunos lo llamaban justicia, otros espectáculo. Pero, entre tanto ruido, un sentimiento común crecía, el reconocimiento hacia la serenidad con que ella había actuado. En el hospital, Thomas recibió la visita de un oficial de alto rango. El hombre llevaba una carpeta bajo el brazo y una expresión grave, aunque en sus ojos se adivinaba el respeto. Avery, dijo, ha sido una semana larga.
Thomas trató de incorporarse, pero el oficial le indicó que no lo hiciera. He venido a informarle de que su actuación fue vista por todo el país. Lo que hizo no fue en vano. Aguantó como un verdadero soldado. Thomas bajó la mirada. Solo hice lo que debía, señor. Eso es precisamente lo que ya casi nadie hace, respondió el oficial, colocando una carta sobre la mesa junto a la cama. De su majestad. Thomas alzó la vista, sorprendido. Es una carta de reconocimiento y una invitación para asistir a una ceremonia cuando se recupere. No es común, pero este caso lo amerita. El joven guardia asintió en silencio, con un nudo en la garganta. No por el honor, sino por el alivio de saber que su silencio no había sido inútil. Rhonda se enteró de la carta unos días después, en su hotel. Su asistente le mostró el artículo de un periódico y sonrió. Parece que Londres la considera una heroína. Ella negó con un gesto. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. No, señora, dijo la joven. Hizo lo que casi nadie se atreve a hacer. Rhonda guardó silencio. Sabía que su intervención había cruzado las fronteras del espectáculo y que pronto vendrían entrevistas, invitaciones, tal vez hasta homenajes, pero eso no le interesaba. Lo que más la tranquilizaba era saber que el guardia estaba vivo, que había conservado la cabeza erguida incluso después de caer. Había algo profundamente simbólico en eso, la dignidad que se mantenía de pie aun cuando el cuerpo no podía. Esa tarde, mientras caminaba por el borde del Támesis, se detuvo un momento a mirar el agua gris reflejando el cielo nublado. Londres tenía esa manera particular de envolver el alma en silencio, de recordarle a uno que el mundo seguía girando, con o sin gloria. Pensó en su carrera, en los años en los que el público la había vitoreado por derribar oponentes, por mostrar una fuerza que parecía imparable, y sin embargo, la lección más importante de su vida la había aprendido ese día, sin un ring, sin público, sin trofeos. Comprendió que la fuerza más verdadera no era la que hacía caer al otro, sino la que sabía cuándo detenerse. Aquello que había hecho frente al palacio no era una pelea, era una forma de poner límites. Y esos límites, más que cualquier golpe, eran lo que definía a una persona. Al caer la noche volvió al hotel. En el vestíbulo, un guardia de seguridad la reconoció y se acercó con respeto. Señora Rousey, dijo, solo quería decirle gracias. Vi el video. No solo por lo que hizo, sino por cómo lo hizo. Ella sonrió levemente. Gracias a usted. Hay cosas que deben hacerse sin esperar nada. Subió a su habitación y encendió la televisión. Las noticias repetían su imagen una vez más. Cerró los ojos y la apagó. No necesitaba revivirlo. Lo importante ya estaba hecho. En otra parte de la ciudad, Brad Coulter permanecía en una celda más pequeña, esperando ser trasladado al juzgado. Había pasado 2 noches sin dormir. Las paredes grises lo asfixiaban. Su mente repicaba con una sola idea. Había perdido más que un combate. Había perdido su identidad. Su carrera, su reputación, todo lo que había construido con fuerza y arrogancia se desmoronaba. Por primera vez entendía lo que significaba el silencio del público. No era ausencia de aplausos, era juicio. A la mañana siguiente, mientras el amanecer teñía el cielo de un gris pálido, Rhonda recibió una llamada del inspector a cargo del caso. Señora Rousey, solo quería informarle que el guardia se está recuperando bien. Preguntó por usted. ¿Por mí? Preguntó sorprendida. Dijo que quería agradecerle personalmente, si alguna vez tiene la oportunidad. Dígale que no hace falta, respondió. Lo único que necesita saber es que hizo lo correcto. El inspector guardó silencio unos segundos y luego añadió, lo sabrá, créame. Colgó y Rhonda se quedó mirando el teléfono en la mesa, pensativa. Afuera, la ciudad se despertaba, indiferente y eterna. La justicia humana seguiría su curso en los días siguientes, con juicios y titulares. Pero en ese momento, mientras el sol luchaba por atravesar las nubes de Londres, Rhonda comprendió que la verdadera resolución ya había ocurrido. El daño había sido reparado no con castigo, sino con ejemplo, y mientras se preparaba para marcharse del país al final de la semana, supo que aquel día, frente al Palacio de Buckingham, no sería recordado como una pelea, sino como una lección. La lección de que la fuerza, sin respeto,
es solo ruido. Y ella había venido al mundo, pensó mientras cerraba la maleta, para enseñar a los que confundían el ruido con el poder que, a veces, el silencio era la forma más pura de autoridad. Los días siguientes fueron una lenta marea de titulares, videos repetidos y juicios mediáticos que parecían no tener fin. Londres, acostumbrado a sus propios escándalos y a la fugaz intensidad de las noticias, se había rendido a una historia que, por una vez, parecía tocar una fibra más profunda. Las pantallas en los cafés, los periódicos desplegados en el metro y las conversaciones en los pubs giraban en torno a un solo nombre: Ronda Rousey. En cada rincón, en cada mesa, alguien hablaba de lo ocurrido frente al Palacio de Buckingham. Algunos lo llamaban justicia poética, otros un acto de valentía, y algunos más, un reflejo de un mundo cansado de los abusos disfrazados de espectáculo. Pero Ronda, desde su habitación del hotel, lejos de esa euforia, veía las noticias en silencio, sin satisfacción. Sentía que la historia, aunque había encontrado su cierre público, no había terminado dentro de ella. El video se había vuelto viral. Más de 20 millones de reproducciones en menos de 24 horas. Los medios lo presentaban con titulares sensacionalistas. La campeona que detuvo la arrogancia. Una lucha de honor frente al palacio, cuando la disciplina se impone a la fuerza. Pero detrás de los análisis y la admiración, Ronda veía el reflejo de una sociedad que, aún celebrando el acto correcto, seguía fascinada por el conflicto. El enfoque no era el mensaje, sino el impacto visual del momento. Las cámaras buscaban el gesto, la caída, la inmovilización. Nadie hablaba del guardia herido, ni del valor silencioso con el que había soportado el golpe sin responder. Eso la inquietaba. En el fondo, sabía que la verdadera historia no era la suya, sino la de aquel hombre que había mantenido la compostura ante la humillación. Una mañana, mientras desayunaba frente a la ventana, la pantalla de su teléfono se iluminó con un mensaje del inspector Morris, el mismo que la había contactado días antes. El guardia, Thomas Avery, ha pedido verla. Está en el hospital de St. George. Dice que solo quiere agradecerle en persona. Ronda se quedó un instante en silencio, mirando las palabras. Luego escribió una respuesta breve. Iré esta tarde. Guardó el teléfono y se recostó en la silla, mirando el cielo gris de Londres, preguntándose qué podría decirle a un hombre que había demostrado más dignidad que cualquiera de los presentes aquel día. El hospital de St. George olía a desinfectante y a café rancio. Las luces blancas de los pasillos hacían que el tiempo pareciera suspendido. Cuando Ronda llegó, vestida con sencillez, un abrigo oscuro y una bufanda gris, fue reconocida al instante. Las enfermeras la miraron con una mezcla de respeto y sorpresa, y una de ellas la condujo hasta la habitación de Thomas. «Está despierto», dijo la enfermera con voz baja. «Ha tenido muchas visitas, pero le pedimos que descansara. No quiso irse hasta verla». Ronda asintió y entró sin hacer ruido. Thomas Avery estaba sentado junto a la ventana, con el brazo derecho en cabestrillo y la mirada perdida en el horizonte. El sol del mediodía se filtraba entre las cortinas, dibujando líneas doradas sobre su uniforme doblado, cuidadosamente colocado sobre una silla. Al verla se enderezó con un esfuerzo. «Señora Rousey», dijo, con voz aún débil pero firme. «No hace falta que se levante», respondió ella. «Solo vine a ver cómo estaba». Él sonrió con una humildad casi incómoda. «Mejor de lo que merezco, tal vez. Me dijeron que fue usted quien intervino». «No fue nada», replicó ella. «Solo hice lo que debía hacerse». Thomas bajó la mirada. «Lo que debía hacerse. Eso pensé yo también cuando intenté mantenerme firme. Y aún así, terminé en el suelo. Supongo que todos caemos alguna vez». «Lo importante», dijo ella, acercándose un poco, «es cómo se levanta uno después». Sus palabras quedaron flotando en el aire, simples y verdaderas. Hubo un silencio que no incomodó a ninguno. Él la observó unos segundos, como si quisiera comprender algo más allá de las palabras. «No entiendo», dijo al fin. Podría haberlo destrozado. Tenía el poder, la habilidad, pero no lo hizo. Lo detuvo sin odio. Ronda respiró hondo antes de responder. «Porque la fuerza sin control no es fuerza. Es solo ruido.
y ese hombre ya había hecho suficiente ruido por todos. Thomas asintió lentamente. Supongo que por eso el país entero habla de usted. Ella negó con la cabeza. Hablan del momento, no del significado. Lo olvidarán pronto. Pero lo que usted hizo, mantenerse en pie, guardar la calma, eso no se olvida. La gente no lo vio, pero lo sintió. Eso es lo que inspiró respeto. Sus palabras parecían devolverle algo que él había perdido sin notarlo. Por un momento, el silencio del hospital pareció adquirir otro peso, uno sereno, casi sagrado. Antes de irse, Rhonda dejó sobre la mesa una pequeña nota. «Gracias por recordarme por qué vale la pena luchar», decía. Thomas la miró en silencio, con los ojos brillantes, incapaz de decir más. Cuando ella se marchó, se recostó en la cama, con el rostro vuelto hacia la ventana, y por primera vez desde el incidente, sonrió con paz. Mientras tanto, en otro extremo de la ciudad, Brad Coulter se preparaba para su primera audiencia judicial. El eco de los pasos en el pasillo resonaba en sus oídos como una sentencia. Ya no vestía cuero ni llevaba la altanería de los días pasados. Llevaba un traje gris que le quedaba grande, y las esposas en sus muñecas reflejaban la luz pálida del amanecer. En su rostro había un cansancio nuevo, uno que no nacía del cuerpo, sino del alma. Los periodistas esperaban afuera. Los flashes parpadeaban como relámpagos. Cuando lo escoltaron hasta el interior del tribunal, el murmullo fue inmediato. En las primeras filas, algunos curiosos sostenían carteles que decían «Justicia para el guardia y respeto ante todo». Brad evitó mirar a nadie. El juez, un hombre de voz profunda y mirada cansada, repasó el expediente en silencio antes de hablar. «Señor Coulter», comenzó, «usted no está aquí solo por haber herido a un guardia real. Está aquí por algo más profundo, por haber creído que el respeto podía ganarse con violencia». Las palabras cayeron como piedras en el silencio del tribunal. «Este país», continuó el juez, «se sostiene sobre una idea simple, la dignidad. Usted la rompió delante del mundo entero, pero alguien se la devolvió». Las cámaras apuntaron brevemente hacia el fondo de la sala, donde Ronda Rousey, vestida con discreción, observaba sin expresión. No había venido por morbo, sino porque sentía que debía estar presente hasta el final. Brad levantó la cabeza y la vio. Por un instante, su mirada fue la de un hombre distinto, como si en ella buscara la confirmación de algo que aún no sabía comprender. El juez siguió hablando, dictando la sentencia. 10 meses de prisión por agresión física y alteración del orden público. Esperamos que use este tiempo para reflexionar sobre lo que realmente significa ser fuerte. Un murmullo recorrió la sala. Brad asintió lentamente, sin resistencia. «Sí, señor», murmuró, y esas dos palabras, las primeras sinceras que pronunciaba en semanas, sonaron casi como una confesión. Cuando terminó la sesión, los guardias lo escoltaron hacia la salida. Al pasar junto a Rhonda, se detuvo apenas un segundo. No habló, pero ella notó el cambio en su mirada. Ya no había rabia, ni arrogancia, ni orgullo. Solo cansancio y una sombra de arrepentimiento. Ella sostuvo su mirada un instante y luego asintió, en silencio. No había nada más que decir. La redención, si debía llegar, tendría que nacer de él. Esa noche Londres pareció más tranquilo. En el cielo, las nubes se dispersaban lentamente y el aire olía a lluvia recién caída. Rhonda caminó por las calles casi vacías, dejando atrás el edificio del tribunal. A su alrededor, la ciudad seguía su curso, indiferente, majestuosa. Pasó junto a un café donde la televisión transmitía la noticia del juicio. En la pantalla, su imagen aparecía brevemente, junto a un subtítulo que decía «No buscó ser heroína, pero dio una lección de humanidad». Apagó la mirada y siguió caminando. No necesitaba esa historia. Su papel había terminado. A la mañana siguiente, un sobre llegó a su habitación del hotel. Era una carta escrita con una caligrafía firme y cuidada. Al abrirla, reconoció el escudo real en la parte superior. Era un agradecimiento oficial por su conducta, firmado por un secretario del palacio. Pero lo que realmente llamó su atención fue una hoja doblada en el interior. No tenía membrete ni firma, solo unas pocas líneas escritas a mano.
La verdadera fuerza no se mide por la cantidad de golpes que das, sino por los que decides no dar. Gracias por recordárnoslo. No decía quién la había escrito, pero Rhonda no lo necesitaba. Sonrió con discreción y guardó la carta en su maleta, junto a un viejo cuaderno donde solía anotar pensamientos después de cada combate. Aquella nota, más que cualquier trofeo, representaba lo que siempre había buscado: propósito. Esa tarde, mientras preparaba su regreso a Estados Unidos, encendió la televisión por última vez. En un noticiario mostraban imágenes del Palacio de Buckingham. Entre los guardias que volvían a su rutina diaria, uno destacaba con el brazo todavía vendado, pero de pie, firme, con la mirada al frente. Era Thomas Avery, de vuelta en su puesto. El locutor hablaba de él como un símbolo del honor británico, pero Rhonda no escuchó las palabras. Solo observó el gesto sereno de aquel hombre y sintió una paz silenciosa. Cerró la maleta, apagó la luz y se quedó un momento junto a la ventana, mirando cómo el cielo de Londres se teñía de dorado. El ruido distante de la ciudad llegaba como un murmullo constante, familiar. Y en ese murmullo pensó que quizás el mundo necesitaba menos héroes y más personas dispuestas a hacer lo correcto sin esperar aplausos. Salió del hotel con paso tranquilo, dejando atrás la ciudad que había sido testigo de un acto simple, pero eterno: el poder de la contención. Porque al final comprendió: la verdadera victoria no se mide por la caída del enemigo, sino por la paz que deja en quien elige no odiar. Habían pasado varias semanas desde aquel día frente al Palacio de Buckingham, pero la ciudad todavía guardaba el eco de lo ocurrido. Londres, con su incesante tránsito de turistas, autobuses y campanarios, parecía haber asimilado el incidente sin perder su ritmo habitual. Pero bajo la superficie quedaba un rastro invisible, una memoria compartida que de tanto en tanto resurgía en una conversación o en un titular esporádico. El escándalo mediático se había desvanecido lentamente, sustituido por otras noticias más recientes, como siempre ocurre. Pero las imágenes de la pelea, del guardia caído y de Ronda Rousey poniéndole fin al abuso, seguían flotando en las redes como fragmentos de un mito moderno. Sin embargo, para los tres protagonistas de aquella historia, Ronda, Thomas Avery y Brad Coulter, el tiempo no había borrado nada. Cada uno llevaba su propio silencio, su propia versión de lo sucedido, como una marca que ya no se podía deshacer. Era una mañana fría cuando Ronda atravesó las calles del sur de Londres, rumbo a un pequeño gimnasio en el distrito de Brixton. Había alquilado el espacio unas semanas atrás, en parte para entrenar, en parte para enseñar a un grupo reducido de mujeres jóvenes que asistían a sus clases de defensa personal. El lugar no tenía lujo alguno. Las paredes estaban desgastadas, el suelo olía a madera húmeda y el ruido de los coches llegaba a través de las ventanas rotas. Pero para ella, aquel sitio tenía algo esencial que ningún estadio o centro de entrenamiento podía ofrecer: silencio. Allí, lejos de las cámaras y los periodistas, podía reencontrarse con la razón que la había llevado a luchar toda su vida. La fuerza, pensaba, debía servir para proteger, no para exhibirse. Aquella mañana, el grupo se formó en un semicírculo frente a ella. Había mujeres de distintas edades, adolescentes tímidas, madres jóvenes, incluso una mujer mayor que había decidido apuntarse después de ver el video viral. Ronda las observó en silencio mientras ajustaban sus guantes y estiraban los brazos. En los rostros de todas se reflejaba algo más que curiosidad. Había determinación. «Hoy no vamos a hablar de pelear», comenzó Ronda, caminando lentamente entre ellas. «Vamos a hablar de control». Su voz, firme pero serena, llenó la sala. La mayoría de la gente cree que ser fuerte significa ganar, pero la verdadera fuerza está en no perderse uno mismo en el momento de actuar. Si alguna vez tienen que defenderse, recuerden esto: no se trata de destruir, sino de detener. Hizo una pausa, mirándolas una a una. La fuerza es una herramienta, no un castigo. Mientras hablaba, los recuerdos regresaron como ráfagas. El cuerpo del guardia cayendo sobre las piedras, el sonido hueco del impacto, la furia ciega de Brad, la respiración controlada de ella. Cada movimiento, cada palabra de aquel día había sido instintiva,
pero al mismo tiempo inevitable. No había buscado la violencia, pero tampoco podía permitir la injusticia. Esa tensión, ese límite entre acción y contención, era lo que ahora intentaba enseñar a las demás. No cómo golpear, sino cómo resistir el impulso de hacerlo hasta el último momento. Después de la clase, una de las chicas se le acercó. Tendría unos 16 años, y sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. «Señora Rousey», dijo con voz insegura, «mi hermano vio el video y me dijo que usted no tuvo miedo. ¿Es verdad?» Rhonda sonrió apenas. «Claro que tuve miedo», respondió. «Todos lo tenemos, pero el miedo no desaparece. Lo que cambia es lo que haces con él». La joven asintió, pensativa, y se marchó con una expresión distinta, más segura, más firme. Rhonda la siguió con la mirada un instante, sintiendo una calidez silenciosa. Tal vez aquel era el verdadero legado de lo que había sucedido. No la fama, sino la posibilidad de inspirar un tipo diferente de fuerza. Esa noche, mientras cerraba el gimnasio, el sonido de la lluvia golpeando los cristales llenó el aire. Londres siempre parecía llorar de alguna forma, como si el cielo tuviera su propio ritmo de tristeza. Rhonda se sentó en un banco, tomó su abrigo y abrió su teléfono. Había un correo nuevo sin remitente claro. Al abrirlo, vio solo 3 palabras. «Lo entiendo ahora». No había firma, pero supo de inmediato de quién era. Brad Coulter. Se quedó mirando la pantalla un largo rato. No sintió triunfo ni alivio, solo una leve melancolía. La comprensión, pensó, siempre llega tarde, pero más vale que llegue. Cerró el teléfono, exhaló despacio y se levantó. La lluvia afuera se había vuelto más intensa, arrastrando el brillo de las farolas sobre el asfalto mojado. Al día siguiente, el periódico de la mañana llevaba una noticia pequeña en una esquina de la portada. El exluchador Brad Coulter es liberado tras cumplir su condena. Declara que abandonará definitivamente el entretenimiento y se dedicará a proyectos sociales. Nadie pareció darle demasiada importancia, pero Rhonda leyó el artículo con atención. Hablaba de un hombre que había cambiado, que había pasado sus últimos meses en prisión enseñando entrenamiento físico a otros reclusos y ofreciendo charlas sobre respeto y disciplina. No sabía si aquello era una estrategia de redención o un cambio genuino, pero eligió creer lo segundo. Guardó el periódico, se sirvió café y pensó que tal vez la historia había cerrado su círculo. Un hombre había aprendido a controlar su fuerza, otro había recuperado su honor, y ella, por fin, había entendido que su papel en el mundo no era pelear, sino recordar a los demás por qué algunas batallas no deben librarse. Mientras tanto, Thomas Avery había regresado a su puesto. Su hombro había sanado, aunque aún sentía un leve tirón cada vez que movía el brazo en ciertos ángulos. Pero eso no importaba. Volver a vestir el uniforme rojo, a colocarse la gorra alta y a mantener la postura frente al palacio era, para él, más que un deber. Era una forma de cerrar una herida invisible. Aquella mañana, mientras el sol se filtraba entre las nubes y el sonido de los tambores marcaba el paso de la guardia, sintió una serenidad que no había tenido antes. Miró hacia la multitud y, entre los rostros anónimos de los turistas, creyó ver fugazmente a Rhonda, de pie, observando en silencio. No estaba segura de si era realmente ella, o solo un reflejo del recuerdo, pero la sensación de gratitud lo envolvió. Apretó la mandíbula y mantuvo la vista al frente. El deber, una vez más, lo había devuelto al equilibrio. Esa tarde Rhonda recibió una carta entregada en mano en el gimnasio. No tenía remitente, solo su nombre en letras elegantes. Dentro, una nota breve. La disciplina inspira respeto más allá de las fronteras. Con gratitud, Thomas Avery. Junto a la carta, un pequeño pin dorado con el escudo de la Guardia Real. Rhonda lo sostuvo entre los dedos, observando el brillo tenue del metal bajo la luz del atardecer. Lo colocó en una repisa del gimnasio, junto a un par de guantes viejos, como símbolo de algo más grande que cualquier combate. La conexión silenciosa entre dos personas que entendían que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en resistir. Los meses transcurrieron. Las noticias sobre el incidente se diluyeron hasta desaparecer.
Pero el eco de lo sucedido dejó una huella que persistía en pequeños gestos, en los mensajes que Rhonda recibía de mujeres que habían decidido aprender defensa personal, en las cartas de agradecimiento de veteranos que veían en ella un recordatorio de los valores olvidados, en los artículos que, de tanto en tanto, volvían a mencionar a la mujer que detuvo la arrogancia frente al palacio. Ella los leía sin emoción, sabiendo que cada historia vive solo mientras la gente la necesita. Y sin embargo, cuando cruzaba las calles de Londres o escuchaba el sonido de los pasos de los guardias sobre el pavimento, sentía una calma distinta, una certeza interior de que había hecho lo correcto. Un día, al salir del gimnasio, una madre y su hija la esperaban afuera. La niña, de unos 8 años, la miraba con admiración. ¿Es cierto que usted detuvo a un hombre malo?, preguntó con inocencia. Rhonda se inclinó hasta quedar a su altura y sonrió. No lo detuve por ser malo, respondió. Lo detuve porque había olvidado cómo respetar. La madre le agradeció en silencio y se marcharon. Rhonda las observó hasta que se perdieron entre la gente. Luego alzó la vista hacia el cielo. Las nubes grises dejaban pasar destellos de luz, y por un momento pensó que Londres la despedía con un último reflejo de claridad. Esa noche, se sentó frente al escritorio y escribió una última nota en su cuaderno. El poder sin respeto destruye, el respeto sin poder protege, pero solo cuando ambos se encuentran, nace la verdadera fuerza. Cerró el cuaderno, lo guardó en su bolsa y apagó la luz. Al día siguiente regresaría a casa, dejando atrás una ciudad que le había enseñado tanto como ella a sus habitantes. Cuando el avión despegó y el paisaje de Londres se hizo pequeño bajo las nubes, Rhonda miró por la ventana con una sonrisa tranquila. En algún lugar allá abajo, un guardia seguía firme en su puesto. Un hombre se esforzaba por rehacer su vida y un grupo de chicas practicaba en un gimnasio sin nombre. El mundo seguía su curso, pero algo en él se había corregido, apenas perceptible, como una brizna de equilibrio recuperado. La justicia, pensó, no siempre necesita leyes. A veces basta con una persona que decida no mirar hacia otro lado. Cerró los ojos, respiró hondo y se permitió descansar. Por primera vez en mucho tiempo, lo hizo sin sentir la carga del pasado sobre sus hombros. La lección estaba completa, y el silencio que la acompañó en el vuelo no era vacío, sino plenitud. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Mira también los demás videos del canal y compártelo con tus amigos para que más personas conozcan esta historia.